arriba, venga más, venga más. Montañoso ahora sí, montañoso ahora sí. A San Canción, a Mananción dirá, a San Canción, a Mananción Ove, a San Canción, a Mananción Bosuá. Hermano mío, buenos días, non nobis domine, mil gracias por dedicarme tu tiempo, muchas gracias. Para mí es un placer, tú sabes, este también es tu canal. Tú tienes una historia muy peculiar que contar. De hecho, tú como que naciste dos veces por un grave accidente que tuviste. Entonces, bueno, me gustaría empezar un poco hablando de cómo fue tu niñez, tu vida, cómo descubriste a Dios en Cuba y entonces después, posteriormente, conversamos un poco de cómo te va tu vida actualmente ahora en Brasil. Entonces, bueno, preséntate y gracias. Perfecto, me parece estupendo. Aquí, hermano, gracias por la invitación a ti, a tu canal. De verdad, quiero saludar a todos aquí, tus seguidores y aquellas personas que futuramente van a ver el canal, que no se enfoquen tanto en el ámbito desde la imperfección humana, cualquier tipo de error, cualquier palabra que pueda herir a alguien de antemano, puedo pedir disculpas, pero tienen que tener en cuenta que a veces las verdades son crudas y duras. Así mismo es, mi hermano. Entonces, bueno, preséntate. Joel, ¿qué tú te llamas? Mi nombre es Joel Enríquez, soy nacido en Ciudad de La Habana, en el municipio de Guanabacoa, específicamente en el barrio de Roble. Los que son de La Habana conocen bastante, es un área un poquito apartada de lo que es el centro de la capital, pero ahí fue donde Dios permitió que yo naciera, en el núcleo familiar. En la actualidad yo me encuentro en Brasil y bueno, ahí hablaremos sobre eso más adelante. Ya. Hermano, ¿qué estudió usted en Cuba? ¿Cómo fue su vida en Cuba y en qué momento usted descubrió su vocación hacia Dios? ¿Qué fue lo que marcó ese antes y ese después? Hermano, realmente como todos los cubanos, yo pasé la etapa de primaria, gracias a Dios, satisfactoriamente. Después, en la época de la secundaria, me bequé en una escuela secundaria básica en el campo. Muchos cubanos conocen, saben qué es eso. Y de ahí empecé a estudiar una carrera de agronomía. Yo me gradué técnico medio de agrónomo, pero nunca ejercí. Realmente me gradué para tener un aval y una complacencia hacia la familia, porque a mí no me gustaba eso. Realmente lo que yo quería estudiar era explotación del transporte, pero no pudo ser. Infelizmente en la vida no todo lo que se quiere se puede, porque ya tenemos un predestinado, Un camino. una serie de decisiones que bajo el libre albedrío nos va a permitir ser las personas que vamos a ser en el futuro. Y el reflejo de lo que somos hoy es las decisiones que tomamos en el pasado. Entonces ahí hay una predeterminación y luego está tu libre albedrío, que van de la mano. Exactamente. Bueno, al final has terminado siendo un muy buen mecánico, entre otras cosas, de autos, que eso sí, yo sé que es lo que te gusta. ¿Cómo descubriste a Dios? Bueno, inicialmente cuando tenía 12 años, comencé a ir a la iglesia por embullo con los amiguitos, quizá un poco antes de los 12 años. Y ahí comencé a ir a la iglesia. Oye, me encantaba aquello de los lubores, los cánticos, las adoraciones. Aquello me fascinaba. Siempre tuve tendencia también hacia la música. Me llamaba mucho la atención lo que es los instrumentos musicales y eso. Y comencé a ir, hice mi discipulado y acabé bautizándome, ¿entendiste? Acabé bautizándome ahí. Después con el tiempo, surgieron una serie de circunstancias en la vida personal, una historia muy lejana de ser igual a la de Job, pero bastante en esa línea de trama de la historia de Job.
¿A qué iglesia, qué tipo de iglesia tú visitabas? Yo fui bautizado por la iglesia metodista de Cuba. ¿De qué rama? ¿Séptimo día, pentecostal? ¿Cuál? Metodista. Ese es el nombre de esa rama, la iglesia metodista. Ah, Exacto. ok. Es una, o sea, es una iglesia tipo protestante, ¿no? Es protestante, es evangélica protestante. Evangélica protestante. ¿Cómo cambió tu vínculo con Dios, tu vida? Háblame del accidente que tuviste, que eso es un milagro, eso es un milagro. Precisamente, hermano, disculpa que te interrumpa. Eso fue un punto de inflexión en mi vida donde marcó un antes y un después. En algún momento yo te comenté, estábamos hablando sobre personas que estuvieron en el umbral de la muerte y regresaron. Ahí yo realmente esos 19 días de mi vida en la actualidad nunca existieron. Porque ahí fue una cosa muy extraña donde se borró de mi mente ese evento. Yo pienso desde mi óptica personal de que eso es una respuesta fisiológica del cerebro para evitarte traumas duraderos, porque yo tuve un accidente donde yo caí de un quinto piso y estuve 19 días inconsciente y imagino que de yo recordar todo ese episodio completamente al detalle, podría estar traumatizado de alguna manera, pero gracias a Dios no se me permite recordar ese evento en su totalidad. De hecho, cuando yo estaba en la fase de recuperación, después de aquellos 19 días en coma, que no se contaba conmigo, tuve varias cirugías y demás, ahí yo empecé a sentir como que había un llamado con un propósito nuevo para mi vida. Porque indiscutiblemente fue la mano de Dios quien no me dejó morir, porque después de una caída desde un quinto piso, No, amén, amén. muy pocos sobreviven. Y yo sentí profundamente que fue la mano de Dios que no me dejó morir, dándome la oportunidad de descubrir y cumplir mi nuevo propósito en la vida. O el que siempre fue, que yo no lo sabía. Porque yo te digo nuevo propósito, pero ya yo tenía mi propósito. Claro, siempre, desde que nacemos. Pero no solamente quedaste vivo, es que caminas, te mueves, trabajas. O sea, es un milagro en toda su esencia. No, exactamente. Aquí para que tus seguidores tengan una idea. Este ser humano tuvo problemas internos con los órganos debido al impacto de la caída. Pero increíblemente yo no me partí un hueso. Yo no me puse un yeso de aquella caída. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Cómo fue tu proceso de recuperación? Que me contaste que tuviste el instinto porque tenías muchos dolores en la espalda, de coger sol. Cuéntanos un poco de cómo fue tu recuperación, qué tú hiciste, porque a lo mejor le pueda servir estos consejos a alguna otra persona. Bueno, yo quiero decir algo. Todo esto sucedió en Cuba, en el hospital, específicamente en el hospital actualmente conocido como La Covadonga, Que está en en el cerro. del cerro. Exacto. Ahí los hospitales son por pabellones. El pabellón de nefrología, que era donde yo estaba, a causa, porque la caída me generó una parálisis renal y me tuvieron que ingresar de urgencia, hacerme hemodiálisis y tal, y continuar ahí el proceso. Entonces, dentro de los estragos que sufrió mi cuerpo, se me inflamaron 3 discos lumbares que me impidieron caminar. Cualquier movimiento, por leve que fuera, había un dolor intenso. De hecho, la cadera se me desplazó hacia la derecha
y hacia atrás. Milagrosamente, vuelvo y repito, no tengo otra forma de llamarlo. Es que es un milagro. Milagrosamente, Es un milagro. milagrosamente, yo comencé a caminar y en la actualidad yo camino derecho. Yo no tengo problemas ninguno, ni se me nota ningún tipo de deficiencia. Con relación a la recuperación, a mí me habían comentado los médicos que era posible, disculpa, muy posible, Sí. que no consiguiera caminar de nuevo. Ahora, yo siempre fui una persona de mucha voluntad, de una voluntad férrea, de hierro. Y yo dije, no puede ser. No puede ser que Dios me deje a mí en estas situaciones. Es verdad que yo he sido mal agradecido con Dios. Es verdad que yo no he sabido reconocer en aquella época, ¿no?, directamente el poder y la potestad que tiene Dios sobre mi vida. Pero Dios no puede hacer esto conmigo. Ahí yo empecé a hacer el esfuerzo por caminar. Primero por sentarme, después por pararme, después por dar unos pasos. Y así, de a poco, conseguí caminar. Había específicamente unos horarios del día donde me daba mucho dolor en la espalda. Y yo llamaba a la enfermera, me inyectaba, me aplicaban medicamentos para el dolor y nada me quitaba el dolor. Increíblemente, yo le decía a mi familiar que estaba en ese momento conmigo allí, que me sacara para la plaza, un parquecito que hay frente al pabellón allí. Y yo me acostaba de espalda para el sol y se me quitaba el dolor. Increíble. Mi único alivio para el dolor era coger baños de sol. Ningún medicamento me lo quitaba. Tal vez muchas personas no logran entender el poder del sol como antiinflamatorio. esta información. También el aporte de la vitamina D. Muchas personas no logran procesar esta información y me pueden tildar de místico y tal, pero no, es que realmente a mí me funcionó de esa forma. Después de eso busqué información y en la antigüedad muchas enfermedades se trataban con baños de sol. Sí, porque el sol es un antiinflamatorio natural que aporta vitamina D. La vitamina D es un antiinflamatorio que ayuda con la regeneración de los tejidos blandos. Hasta, si yo mal no recuerdo, hasta la década del 60, la mayoría de los hospitales de aquí de Europa eran soliarios, ponían a las personas a tomar sol. Eso formaba parte de la sanación. Dios no se equivoca, no nos puso un astro rey por gusto, ¿me entiendes? Toda la naturaleza, Él la diseñó para que estuviera a nuestro servicio. Dios es único y todopoderoso. Entonces, bueno, hermano, prosiga con esta anécdota tan fuerte. Aquí, entonces, con referente a esa recuperación, yo salí del hospital convaleciente y hasta que yo logré caminar derecho después de haber salido del hospital. Yo en esa transición, yo perdí un riñón, tengo un solo riñón. Físicamente no tengo ninguna limitación, ningún problema. Secuela tampoco, más allá de fisiológicamente. Claro. Fisiológicamente sí tengo algunas secuelas que yo hago mi vida normal. Yo no tengo una dieta especial, un tratamiento especial. Yo hago mi vida normal. ¿Y trabajas de lunes a domingo? De lunes a lunes. De lunes a lunes. Ahí vas a tener que en algún momento empezar a aplicar el día de descanso. Sí, pronto. En estos momentos yo no estoy en Cuba, yo estoy en Brasil y aquí se trabaja duro. Y más todavía cuando en el caso tal, yo tengo metas futuras donde incluye hacer mi propio negocio. De hecho, ya yo estoy registrado como microemprendedor, pero falta la parte de lo que es el financiamiento para de una vez tener mi taller mecánico. En Cuba tuviste experiencia de cuentapropista en esta área de mecánica. Sí, yo tuve una muy buena experiencia en esa área. De hecho, yo me especializaba
más bien en lo que eran motores de arranque, que era una parte más, debido a la escasez de partes y piezas, había que reinventarse, había que siempre estar remediando, buscando soluciones a problemas existentes para poder continuar, que los clientes pudieran continuar con su día a día normal sin ser afectados. Tienes que tener presente que la movilidad en Cuba es un tema muy sensible, que las personas dependen casi completamente, no en Cuba, en el mundo entero, de tener un medio para desplazarse de punto A a punto B y así, en el caso de Cuba, generar más una renta Sí, donde pueda para tener nadie, soporte familiar. no, para nadie es un secreto que lamentablemente Cuba lleva varios años pasando por una crisis demasiado fuerte. Y bueno, usted no ha sido el único que ha emigrado por temas, bueno, cada cual emigra por temas privados e independientes, pero bueno, usted no ha sido el único que ha salido de Cuba en los últimos años. Y cuéntanos un poco de su travesía. Me habías dicho que llegaste por Venezuela y de ahí te Sí, yo transportaste. llegué por Venezuela. Yo no voy a hacer mucho énfasis en los detalles porque realmente mi intención o mis razones no tienen por qué ser razones, compartir razones con otras personas, y Claro, aquí no queremos entrar en un tema ideológico, ni mucho menos. exactamente. Lo que sí puedo decir es, gracias a Dios yo pude vender, yo y parte de mi familia, pudimos vender algunos bienes con los cuales, o sea, la retribución de esa venta, Sí, nosotros pudimos adquirir una visa legalmente para Venezuela. Y ahí viajamos legal hasta Venezuela. Y una vez en Venezuela hicimos toda una travesía hasta Brasil. Brasil, fuera de Brasil, lo que se escucha generalmente es violencia, es droga, son grupos criminales y tal y tal. ¿Existe? Sí, existe. Bastante. Pero no es lo único que existe en Brasil. Yo venía con esa idea, venía con ese temor y decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero realmente Brasil es un país donde, en el caso de los cubanos y los venezolanos, por ejemplo, son bien acogidos. Hay programas de acogida federales. Hay ONGs de la iglesia que se dedican, tienen programas especiales, misiones especiales de ayuda. para ayudar a las personas que están en condiciones, pasando dificultades, porque son recién llegados, son emigrantes. Y estos programas ayudan mucho. Eso es por la parte no gubernamental y por la parte humanitaria. Y por la parte legal, también los procesos son bien rápidos, bien sencillos. A ver, cada región de Brasil, Brasil es muy grande, Claro. cada región de Brasil tiene sus características. Tiene sus políticas distintas. Exacto. No, pero con relación a la acogida de los emigrantes, ellos son muy específicos. Mira, Eso. te voy a hacer una anécdota. Okay. Te voy a hacer una anécdota. Aquí han llegado 3 familias que yo conozco de Cuba. Yo tuve la suerte de poder informarme bien y brindarles información a otras personas para que pudieran hacer su proceso legal. Gloria a Dios. Legal. Yo no convido a nadie a hacer cosas ilegales ni erradas. Gloria a Dios. Esas personas llegaron aquí y yo los ayudé a hacer su proceso de refugio legal. Esos procesos aquí son gratuitos, no hay que pagar un medio, no hay que hacer nada. Es solamente ir ahí. Y entonces, la Policía Federal, desde que tú llegas, que tú te presentas y empiezas a hacer tu proceso, usted está protegido por la ley. Usted no puede ser víctima ni de racismo, usted no puede ser víctima de discriminación de ningún tipo, ni por ideología, ni por religión, ni por racismo, ni por afiliación política, ni nada de eso. Entonces, Brasil es un país muy bueno donde las personas vienen y encuentran trabajo, donde tú con tu trabajo honestamente consigues comer dignamente, consigues vivir dignamente y hasta consigues ayudar
a las personas que lo necesitan. Gloria a Dios, mi hermano. O sea, esta información espero que le pueda servir a alguien que en su momento la escuche. Tengo entendido desde que usted llegó, encontró trabajo bien rápido y ha logrado vivir de manera decente de su trabajo, de manera honrada. ¿Es correcto? Eso es correcto, eso es correcto. Y esa misma experiencia la han tenido muchos otros cubanos. Hablo de los cubanos porque es lo que más uno ve, Claro. se relaciona, ¿no? Ahora, hay una realidad. Hay una realidad. Cuando las personas salen de Cuba, chocan con la realidad de que el trabajo es una cosa sistemática. Es una cosa continua. Es que cualquier persona que quiera salir de Cuba para cualquier país ya tiene que ir preparado para ser sistemático en su trabajo. Aquí la única preocupación es tener trabajo. Es lo que tú tienes que preocuparte. Mientras tú tengas trabajo, tú lo vas a tener todo seguro. Muy buen consejo, mi hermano, muy buen consejo. Cuéntame un poquito de tu experiencia en la iglesia brasileña, cómo te acogieron, cómo te ha ido. Mi hermano, es increíble, es increíble. Nunca, jamás en mi vida había visto la magnitud que tiene la cristiandad en general. No vamos a caer en detalles de divisiones religiosas. La cristiandad en general tiene un impacto, por lo menos en Brasil en general, pero en esta área donde yo estoy, en una cuadra te puedes encontrar 5 iglesias de diferentes denominaciones. Y es increíble, aquí muchas personas de fe. Perdón, ¿coexisten de manera armónica? Coexisten. Wow, interesante. Qué bien. Sí, sí. O sea, y a ti, ¿cómo te recibió la iglesia a la que tú vas? ¿Cómo te recibió? Bueno, yo llegué aquí a la primera iglesia que yo visité aquí es una iglesia que es una misión de la Asamblea de Dios que se llama Misión Esperanza, que es una misión que con programas de acogida, ayuda y orientación a los emigrantes, no cubanos, de cualquier país. De hecho, el pastor de esa iglesia es venezolano. El pastor Jan, si ve este video, un saludo, mi hermano. El pastor Jan es el pastor principal del proyecto Esperanza, un pastor muy bueno, misionario, donde a mí me da gracia porque él me hacía los cuentos, dice que andaba mucho tiempo en un carro que se veía la calle desde dentro del carro para poder hacer las misiones y eso. Entonces, él no es que la iglesia se la regalaron, no, le ha costado mucho ahí ayunos, oración, ha pasado mucho trabajo, pero Dios lo ha ido bendiciendo con esa iglesia y con ese proyecto que verdaderamente es de mucha ayuda para muchas personas. Te pongo ese ejemplo porque fue la primera iglesia que yo visité aquí. Ahí después comencé a visitar otra iglesia que es otro proyecto que salió de una idea en un congreso de la Asamblea de Dios también. La idea salió de ahí y el proyecto se llama Proyecto Omega, un proyecto también misionario. Gloria a Dios. O sea que aparentemente mi vocación es hacer misiones. Gloria a Dios, sí, yo tengo entendido, yo sé, nosotros somos amigos. Yo sé que tú te la pasas ayudando de muchas formas distintas a muchas personas. Ahora, en la actualidad, estás en el grupo de estudios de aspirantes a caballeros templarios de la Orden Small Meat en Cuba. Yo, como senescal de Cuba, te puse en el grupo y te estoy apadrinando. Ahora, la pregunta, ¿qué te motivó a ti a pertenecer a nuestra orden? Hermano, evidentemente cuando miramos hacia atrás y vemos la historia de la orden, podemos darnos cuenta, históricamente, podemos darnos cuenta de cuál fue la necesidad de crear la orden y cuáles eran los fines de crear esa orden. Básicamente, la necesidad surgió a partir del hostigamiento y el acoso que estaban siendo sometidos los cristianos
los feligreses, para congregarse en las iglesias, para asistir a la iglesia, para ir a misa, para hacer obras de la iglesia. Estaban siendo acosados y perseguidos. Tierra Santa era un Y lugar ahí- peligroso. Tierra Santa era un lugar peligroso. Muchos perecieron en el camino. Exacto. Entonces, cuando miramos para atrás y decimos, los caballeros se crearon ¿para qué? Para proteger a los demás, para cuidar a los demás, cuidar los intereses de Dios en la tierra. Amén. Eso fue la base para la creación de los caballeros. Lo que me motiva es que yo he sido ayudado muchas veces. Tú conoces esa historia. Tú mismo me has ayudado muchas veces. Gracias. Entonces, una forma de retribuirle eso a la vida, ya que personas como tú nunca han pedido nada a cambio, mi forma de dar en cambio, de dar en troca, es que otras personas puedan recibir también ayuda. ¿Entendiste? La motivación, dentro de todas las cosas, hay términos que hay que tener en cuenta. Los caballeros son ejemplos en honor y disciplina. Son y han sido a través de la historia. Amén. ¿Por qué te comento esto? Porque honor y disciplina no es dar una imagen para que las personas piensen o se hagan una idea o tengan una referencia de quién tú eres. No, es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Amén. Eso es honor y disciplina. Amén. ¿Entiendes? Como te estaba explicando, otra de las motivaciones es la cuestión de ayudar y proteger a los demás. En la actualidad no se trata de una defensa física, de empuñar una espada para defender a ningún hermano, a ningún cristiano. Estoy hablando de cristianos en sentido general. General, sí. Y ahora, ¿cómo se traduce eso? Cuidar bien de ti, cuidar bien de tu familia y cuidar bien de otra persona que está a tu lado. Porque ya Jesús lo dijo. Primero, amar a Dios con toda tu fuerza y todo tu corazón y toda tu alma. Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú entiendes que primero Dios y que después tú eres capaz de amar al prójimo como a ti mismo, nosotros viviéramos en un mundo mucho mejor. Porque si tú eres capaz de amar a alguien como te amas tú a ti mismo, muchísimas cosas que causan daño en otras personas, sean físicos, morales o de prestigio, no sucedieran. Porque a veces la mayoría de las cosas que suceden en la actualidad, la degradación de una persona siempre está en manos de otra persona. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con usted. Entonces, hay otra cuestión. Pues te digo mis motivaciones sobre por qué yo me gustaría llevar a cabo la finalidad del curso, la investidura y la práctica, porque no hacemos nada con llegar a esta meta, no. Tenemos que seguir con la práctica, ir perfeccionando. Nosotros no somos perfectos. Exactamente. Tenemos que ir perfeccionando y llevar a la práctica aquellas enseñanzas que nos dejaron los que sí murieron por esa causa. Exacto. Entonces, está la cuestión que te hablé anteriormente del propósito. Mi propósito es ayudar, mi propósito es orientar, mi propósito es informar. Yo lo veo así. Yo interpreto el propósito que Dios me dejó de esa forma. ¿Entendiste? Evidentemente tienes muy claro de lo que se trata la orden, tienes muy claro lo que debe y debería ser un caballero templario. Hay que ser sincero, estamos en 90 países, hay muchos hermanos, el hombre no es perfecto, nosotros no somos perfectos, pero buscamos mediante la oración, el estudio, llegar, o sea, mejorarnos a nosotros mismos. Esa es la idea. Déjame comentarte, ahora que hablaste de la magnitud, la envergadura que tiene el templo en la actualidad. Eso es otra motivación. Precisamente es la hermandad. La hermandad internacional. ¿Sabes por qué? En la antigüedad, un caballero no dejaba a otro en el terreno, ni herido ni muerto. Así mismo.
Un caballero nunca deja a su hermano atrás. En la actualidad, eso se traduce, la vida en general está bastante difícil, bastante dura. Así mismo. Y esa hermandad hace que por mediación de tus relaciones, de mis relaciones, de otras relaciones, de las relaciones de otro hermano, pueda haber un flujo de ayuda mutua, donde por mediación de esas relaciones se pudieran resolver las ayudas para otras personas o para los hermanos mismos, porque nosotros, quizás no sea financiera, quizás no sea económica, pero pudiéramos necesitar ayuda de otro hermano. Así mismo. No sé, una cuestión de salud, por ejemplo, algún hermano que sea médico te puede orientar qué puedes hacer. Y así, etcétera, etcétera. En los inicios de la humanidad no existía el pago con dinero, sobrevivíamos en sociedad, convivíamos en sociedad a base de trueques. Colaboración Tú y sabías ayuda una mutua. cosa, tú sabías una cosa o te dedicabas a una profesión específica, yo sabía otra, me dedicaba a otra profesión y trocábamos, y así fuimos evolucionando en el sentido financiero y fuimos creciendo como sociedad. Sí, exactamente, hermano mío. Para ir ya finalizando la entrevista, yo sé que tú eres muy estudioso, estás ahí aportando mucho en el grupo de estudio. Eh, Espero que en algún momento, cuando logres ir a Cuba, logres hacer el rito de iniciación, la investidura en Cuba como con tus hermanos cubanos, y ya a partir de ahí, posteriormente, te puedes vincular al priorato de Brasil, que los hermanos también hay un priorato en Brasil, y que todo te vaya muy lindo, muy bien. Bendiciones para tu familia. ¿Te gustaría despedirte con algún consejo para la juventud en general? Mi consejo principal para la juventud en general es que sean cuidadosos con lo que van sembrando en la vida, porque es eso lo que van a cegar. Lo que ellos siembren hoy es lo que van a recoger mañana. Siempre abran su corazón, sientan compasión y piedad por los más débiles y más necesitados. No aprovechen de la situación de vulnerabilidad de los otros para un lucro propio, porque al final eso no te va a dar resultado, eso se te va a ir en contra. Por tanto, lo que tú hagas hoy por otros, no lo estás haciendo por otros, lo estás haciendo por ti mismo, porque eso es lo que tú vas a recoger en el futuro. Ese es mi mensaje para la juventud. Bueno, gracias, mi hermano, muchas gracias. Bendiciones. Y recordarles a todos el Salmo 115, que es: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti da la gloria. Con esto, con este lema templario nos despedimos, y un fuerte abrazo para ti y para tu familia. Muchas gracias. Chao, bendiciones para todos.